sino una familia que nos une por la misma sangre preciosa del Cordero. Esa es la sangre, esa línea sanguínea que hasta el día de hoy vigente está para la salvación de todo aquel que le busca. Es la que nos ayuda, la que nos ayuda a ser esa familia, esa sangre original, esa sangre preciosa, sangre inocente. Es la que nos ayuda a hacer a nosotros una familia en Cristo. Y quiero decirle que a veces en las mejores familias hay diferencias. Pero cuando viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, dice la palabra de Dios que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y es cuando cosas pasan en nuestra vida. A veces no nos lo explicamos. Yo quiero invitarles, hermanos, a meditar en un mensaje. ¿Cómo edificamos? ¿Cómo edificamos? El apóstol Pablo hace mención a ello. En la antigüedad se habla muchísimo de edificar. Incluso en el Antiguo Testamento, por el rey David, hay mucha profecía de aquella piedra que desecharon los edificadores, o sea, los constructores o los albañiles. Los constructores eran el pueblo de Israel, el pueblo judío, pero ellos desecharon a la piedra angular, la base firme del cimiento. Ellos la desecharon y prefirieron cimentarse en lo más flojo sobre la tierra. Yo les invito a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Es necesario que nosotros edifiquemos bien, que pongamos mucho cuidado cómo sobreedificamos, porque según cómo edificamos nosotros, nuestro trabajo, cómo edificamos aquí sobre la tierra, el día del Señor, dice la palabra de Dios, que la declarará y recibiremos recompensa o recibiremos pérdida, según el aviso del apóstol Pablo para la iglesia. Capítulo 3 de la primera a los Corintios, versículo 10. ¿Todos lo tenemos? Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará, ¿qué cosa? Manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El 14. Si permaneciere la obra, alguno que sobreedificó recibirá, ¿qué cosa? Recompensa. Una vez más, miremos el 14, pongámosle mucho énfasis. Si permaneciere la obra, alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Hemos orado a Dios, hemos pedidole a Dios que nos ayude a que lo que hagamos, ¿verdad?, lo hagamos glorificando su santo y bendito nombre. Muy bien, el apóstol Pablo encuentra por medio de un mensajero una iglesia hecha un desastre. Una iglesia donde en aquella iglesia ya había divisiones, había
muchos problemas en esta iglesia. Había todo el tipo de problema que se puede usted imaginar, de corrupción en el área de no agradar a Dios, lo encontrábamos en esta iglesia. La iglesia de Corinto, que se encontraba citada en un puerto, donde en este puerto venía todo el comercio que venía de Europa, tenía que llegar a ese lugar. Por lo tanto, en ese lugar no había necesidades para muchísimas personas, pero para las pocas que había necesidad, había un grupo, los cuales estos grupos empezaban a hacer grupitos y empezaban a hacer de lado a los que más necesidad tenían. El apóstol Pablo se encuentra con este problema. No solamente aquellos grupitos que se juntaban en la iglesia escogían a sus personas que los evangelizaban. Unos decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo. Dice el apóstol Pablo, quietos, tranquilos. El apóstol Pablo les deja bien claro, dice, uno es el que riega, otro es el que siembra, pero Dios es el que da el crecimiento. Y ahí el problema estaba grave, y el apóstol Pablo, después de pasar este asunto, les escribe y les comienza a decir que él es una persona con sabiduría, con conocimiento. Él era el arquitecto, él era el fundador de los gentiles de aquella iglesia, y lo que él les está diciendo a la iglesia, que él tiene el conocimiento suficiente para poderlos guiar de acuerdo en el área espiritual a como el Señor lo había escogido para el evangelio de los gentiles. Pero aún así la iglesia, a cómo se estaba comportando, tenía un comportamiento totalmente muy fuera de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo les dice, cada uno, dice, yo edifiqué sobre un fundamento, pero cada uno, dice, fíjese cómo sobre edifica. Porque el día, y cuando habla del día, ese día es el día del Señor, el tribunal de Cristo. Él dice que el día, a su tiempo, la declarará. Y aquel día, en el momento adecuado en el cual Dios va a hacer su voluntad, vamos a dar cuentas. Y si bien permanece la obra aquí en la tierra nuestra, de acuerdo a como nosotros sobreedificamos, recibiremos recompensa. Mucho ojo con esto. En este tribunal al cual un día compareceremos, dice el apóstol Pablo, todos, no es una recompensa o pago de condenación. No, sino es recompensa por los frutos que usted tuvo aquí en la tierra. Aquel día iremos y compareceremos ante el tribunal de Cristo y recibiremos cada uno de nosotros nuestro galardón de acuerdo a lo que hicimos aquí en la tierra mientras estuvimos en este cuerpo. Y el apóstol Pablo es lo que les está diciendo: un día llegaremos allá y recibiremos. Pero si ustedes están entre el oro y la plata, están bien fundamentados, están bien cimentados con la palabra, tienen una doctrina sólida en su corazón, bueno, pues ustedes recibirán recompensa. Pero ¿qué de la hojarasca? ¿Qué del heno? ¿Sabe? El heno y la hojarasca son cosas que arden fácil, que se queman, o sea, les acerca el cerillito o la lumbrita y eso arde inmediatamente, desaparece. Entonces, es ahí el apóstol Pablo, su preocupación para esta exhortación para la iglesia de los Corintios, para que pudieran enmendarse y empezar a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien. No solamente está la edificación sobre nuestra vida espiritual, sino nuestra edificación en la vida espiritual no quiere decir que sea perfecta, pero que vamos luchando, de alguna manera vamos luchando. No desconocemos que Dios es nuestro Dios, que es nuestro hacedor, que Él nos ayuda, que Él está ahí siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a darle y extenderle nuestros brazos, cual niño extiende sus brazos al papá para que lo alce y no entempestarse sus piernas y sus pies. Dios está dispuesto siempre para extendernos sus brazos
cuando la Biblia nos habla de esto, nos habla de muchas cosas a nuestro alrededor. El Señor Jesucristo habla una parábola. Esta sí es una parábola. Habla una parábola donde en aquella parábola muestra con claridad dos tipos de personas. Vamos ahí, hermanos, a Lucas. Lucas 6:48. Lucas capítulo 6, versículo 48. Si gusta, vamos desde el 47, porque la edificación en nuestra vida espiritual comienza desde el 47. 6:47 dice así: todo aquel que viene a mí y oye, ¿qué cosa? Mis palabras y las hace, os digo. ¿Cómo dice? Os indicaré. Os indicaré a quien es semejante. Una vez más, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. El 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El 49. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande ruina de aquella casa. Todo comienza desde el apóstol Pablo hablándole a la iglesia sobre un fundamento. Sobre un fundamento. Por muchísimos años yo me he dedicado a la construcción y conozco diferentes tipos de fundamento para una edificación, para una casa chica o grande. Cuando la palabra de Dios nos habla de esta casa, es algo grande. Por supuesto que los cimientos y las bases deben de estar bien fuertes, sólidas, sobre una roca. No se puede aquí hacer trampa, porque dice la palabra que el día la declarará. O sea que allá todo estaremos desnudos totalmente en aquel día. Muy bien. Cuando nosotros ponemos como ilustración una finca en una casa y queremos una casa que no se cuartie, una casa que cuando tiemble no se caiga, entonces nosotros tenemos que usar en primer lugar la lógica de poder usar los mejores materiales. No podemos decir vamos a ponerle de este material porque es más barato, vamos a ponerle de este otro material porque cuesta menos y cuesta menos instalarlo. No podemos hacer eso, porque si lo hacemos así, nosotros rompemos con los códigos de ética terrenales y todo nos va a salir mal. De la misma manera, en el amor de Cristo, en el servir a Cristo, es la misma forma por la cual nosotros no podemos andarnos por las orillas y tenemos que ir directamente a fundar sobre la roca que es Cristo. Por eso dice en el 47, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os digo, será a quien semejante o a quien será semejante. Y pone estos dos tipos de personas. Muy bien. Estos dos tipos de personas estaban, hermanos, en las mismas condiciones. Tenían el mismo terreno para poder fincar. Mismo terreno, mismas condiciones. Pero aquel hombre que comenzó a edificar sobre la arena, algo hubo en él. Nosotros podemos ver y pensar que fue
la parte de la desidia, de la flojera, de la corrupción y todo ese tipo de cosas, gastar menos para que entonces aquí hubiera un problema. Más sin embargo, el que construyó sobre la roca se daba bien cuenta que valía la pena esforzarse, como dice la Escritura, y aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. De manera que este hombre edifica sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios de la antigüedad, la roca que desecharon los edificadores. El Señor Jesucristo les habla aquí y dice, he aquí ante sus ojos. La roca, les dice, ¿no habéis leído lo que está escrito? La roca que desecharon los edificadores, he aquí ante sus ojos. Pero al contrario, buscaban cómo echarle mano, cómo destruirlo, cómo sacarlo de su vida. Bien, los tiempos, ahora en nuestros tiempos, se convierten en tiempos más peligrosos, tiempos donde todo es más a la marucha, a la y se va, y todo eso, llevamos riesgo de poder sufrir pérdida, mucho riesgo, mucho riesgo. Y cuando habla de un hombre construyó su casa, ¿qué es la casa? Bueno, la casa se define como dos cosas. Uno, yo soy la casa, el templo de Dios. Número uno. Pero también tenemos la casa material, la cual es nuestra familia. A partir de allí, nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios, porque mucha gente piensa que la responsabilidad de ir y guiar una casa es solamente dentro de un hogar súper espiritual, y no es así. La responsabilidad de cada ser viviente sobre la tierra que Dios le ha dejado un jardín, un Edén, es guiar, cuidar a lo que Dios le ha encargado también dentro de su casa. Y en ocasiones nosotros queremos ver la perfección, en ocasiones dentro de nuestra casa. No es la perfección, pero sí es nuestro deber de cada varón aquí sobre la tierra, estar al pendiente de poder guiar y dirigir los que dentro de nuestra casa están viviendo. Yo como hijo de Dios y que estoy edificando sobre la roca, y que no quiero ser parte del heno y lo hojarasca. Si yo sé claramente que en mi casa está pasando algo turbo, yo no puedo papachar. No puedo apapachar. Yo no puedo darle un aplauso si algo mal dentro de mi casa está pasando. La otra cosa es cómo lo voy a hacer. De acuerdo a lo que leímos con el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que leemos acá con nuestros hijos, ¿cómo lo voy a hacer? Una tristeza grande dentro de un guía de familia que sirve a Cristo, que ama a Cristo, ¿verdad? Tristeza que dentro de su familia, si alguien está cayendo, por supuesto no le va a aplaudir tampoco, pero su responsabilidad número uno aquí sobre la tierra, si es pastor, si es ministro, es su familia. Antes de salir a pastorear afuera y predicar el evangelio detrás de un púlpito, primeramente está nuestra familia. Porque si nuestra familia no está en nuestra mente para dirigirla y para guiarla, para corregirla cuando nuestra familia cae, esto quiere decir que tampoco, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que estamos aptos para poder exhortar a la iglesia. No tenemos cara para ello. Lo peor de todo, hermanos, con mucho temor en mi corazón, yo les digo esto, fíjense bien lo que les voy a decir, que aquí en la iglesia, porque el apóstol Pablo viene hablando sobre este ministerio maravilloso,
Mire, que aquí en la iglesia, ¿verdad? Ay, hermanito, hermanita, Dios te bendiga, te deseo miles de bendiciones de lo alto de los cielos. Y que dentro de nuestra casa, los primeros en ser maltratados sean nuestros hijos y nuestras esposas. No es cierto que eres cristiano, no es cierto que eres pastor, porque si no puedes o no tienes el corazón para poder dirigir a tu esposa con mansedumbre, como dice la palabra de Dios, con sabiduría, todavía maltratas a tu esposa, todavía maltratas a tus hijos. Y acá en la iglesia, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mentira que estás sirviendo a Dios con todo tu corazón. Porque recuerde una cosa, el juicio de Dios comienza ¿por dónde? En la casa. Y si en la casa eres un ogro y en la iglesia eres un pan de Dios, mucho cuidado, mucho cuidado. Daremos cuenta tarde o temprano. Esto no es un juego, esto es real. Y cuando decimos que dentro del reino de Dios, aún aquí en la tierra, está el reino de Dios, cuando hablamos de esto, es más real que la vida que nosotros vivimos, carnalmente hablando. De manera que si alguien de tu casa ha caído, edifica sobre la roca. Antes de que nuestra boca hable barbaridades, mira, tenemos un libro precioso que nos ayuda a poder guiarnos, a poder enderezarnos. Y cuando vayas a corregir en tu familia, sea tu esposa, a tus hijos, antes que uses tu boca, usa esto. Y antes de usarlo, ora para que cuando hables, la corrección sea de parte de Dios y no de nuestra carnota. Así es de que eso es parte de edificar. Porque si ahorita aquí en la iglesia estoy yo cantando aleluya, aleluya, y llego a mi casa, maltrato, les pego a mi familia, pero es que mi hijo, y es que oye, tú eres el pastor. Qué tristeza que te hablan para una consejería o que alguien te pide un consejo y ahí estás dando el consejo, ya sea para una pareja o para alguien, ¿verdad? Y ahí estás dando un consejo hasta con oración y todo, y que cuando alguien en tu casa ha caído, lejos de darle la mano, de ayudarlo a restaurarse, lo agarres a latigazos, o sea, eso no es edificar, eso es destruir. Destruir. Esto es el hombre que construye sobre la arena, porque construye, como dijo el Señor Jesucristo, lo de afuera, pero lo de adentro está bien amolado, pero bien amolado. Vamos a seguir en la palabra de Dios. Muy bien, cuando la palabra de Dios nos habla de edificar y sobre edificar, nos habla de una palabra que se usaba en la antigüedad en el Medio Oriente, que en hebreo, ¿verdad?, se traducía yasat, edificar, fincar. Si yo le comento a usted que las edificaciones de Jerusalén son cimientos tan profundos, que en las construcciones antiguas de esta época del cual se escriben estas palabras, son cimientos tan profundos, los cuales, algunos de ellos hasta esta fecha, han permanecido. Pero que también existe el otro tipo de cimiento, el cimiento destruido que se le llama en hebreo shat, destruir. En la cárcel donde se encontraba Pablo, con aquel hombre también en Filipo, cuando ellos estaban encadenados con cadenas. Aquella cárcel tenía una cimentación tan profunda que cuando ellos comienzan a cantar, hasta los cimientos de aquella cárcel, con aquel temblor brutal, salieron. Está también este tipo, el shat,
Que no importa en ocasiones cuánta o cuánto conocimiento nosotros intelectualmente e inteligencia tengamos en la vida. Y no importa también cuánto dinero nosotros tengamos o cuántos bienes materiales sobre la tierra nosotros poseemos. No importa mientras nosotros de nuestro corazón no edifiquemos de adentro hacia afuera. Porque cuando nosotros estamos pensando en la profundidad de lo material, aquí sobre la tierra, si es la voluntad de Dios, Él lo va a sacar y en el día lo declarará. No hay nada, dice la palabra de Dios, aquí en la tierra que no haya de ser descubierto. Nada, no hay nada. Todo, dice la palabra de Dios, que a su tiempo dará luz. Muy bien. Tenemos este asunto, el cual este asunto es de conveniencia para nuestra vida, para nuestra preparación espiritual, para que nosotros nos vayamos dando cuenta que así como en ocasiones nuestra actuación, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro conducirnos, hermanos míos, allá nos está esperando nuestra recompensa, nuestra recompensa. Y yo quiero invitarlos a la primera carta a los Corintios, segunda a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y vaya, que esto es necesario. Eso es lo que dice la Escritura. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto no es una condenación. Esto no es en el tribunal de Cristo. Mucha gente está pensando que esto es la condena del hombre. No. El tribunal de Cristo, por eso se llama tribunal, es para dar tributo de acuerdo a lo que nosotros tuvimos aquí en la tierra. Lo mismo que Pablo habla en la primera a los Corintios, capítulo 3. Lo vemos en la segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Pregunta es la siguiente: ¿estamos nosotros listos para comparecer ante un tribunal? ¿Qué le vamos a decir nosotros a Dios cuando estemos ante su divina presencia y darle cuentas de lo que hicimos? Al Eterno, que comience a salir la película de nuestros hechos, de nuestros actos en aquel momento. Dice, bueno, pero ¿qué importa? Va a ser en el cielo. Hermano, es la realidad de la vida. Allá es la realidad de la vida. Y mire esto, para manera de poder entrar a las bodas del Cordero, tenemos que comparecer para entrar a las bodas del Cordero. Si no comparecemos ante el tribunal de Cristo, imposible, es porque ya no fuimos para él. Y qué triste que cruzamos el Jordán, hicimos el Jordán, estamos del otro lado del Jordán y que ahí nos quedemos. Sufrimos en la tierra penadumbres y tantas cosas, sufrimientos, y le entregamos nuestra vida a Dios y ya estamos a punto de ver el otro lado de la cima para ver al Creador y que ahí nos quedemos. Qué triste, ¿no? Necesitamos seguir luchando. Muchas veces edificar es sufrimiento. No es fácil, pero tampoco es imposible de la mano de un Dios vivo. Usted sabe, Nehemías, ¿verdad? El copero del rey, cuando sale, aquí esa profecía es hermosa, cuando sale da la orden el rey a Tarjerjes para que salga a reconstruir los muros, y ahí para adelante cuenta el tiempo para la venida del Mesías, exactamente ahí, ¿verdad? Cuando viene este hombre, ¿verdad? A reconstruir los muros, que empezó a recorrer la ciudad, hermanos, en ruinas.
y comienza a mirar que todo aquello estaba hecho, las puertas estaban destruidas, la ciudad destruida, los muros, las murallas, la protección estaba totalmente destruida en aquel lugar. No fue tanto el caso, él iba decidido porque él ya llevaba el permiso y aparte llevaba la bendición de Dios para edificar, ya llevaba la bendición de Dios. El problema es que empezó a encontrarse con personas tan negativas. Y cuando iba rumbo a planear cómo era que iba a edificar, cómo iba a empezar el proyecto aquel, el cual era encomendado por Dios, comienzan a reírse de él. Sí, comienzan a reírse de él. Había por ahí algunos árabes que comenzaban y pasaban por el lugar y comenzaban a decirles, y esos muritos, si una zorrita se subiera arriba de ella, los derribarán. Pero ¿sabe algo, hermano? Él llevaba ya el sello de Dios en su vida. Él ya iba a una reconstrucción o a reconstruir de acuerdo o a reedificar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Escuche esto. Usted ya ha sido una escogida de Dios. Y si usted va a tener que reedificar de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, no importa que usted se encuentre en ruinas y en cenizas. No importa que usted se encuentre en la vil ruina o en cenizas. Una cosa nomás, asincérese con su Dios. No con el hombre, asincérese con su Dios. Dios es capaz de restaurar, de levantar, aún de las mismas cenizas al hombre, de las piedras y de la destrucción, para hacerlo brillar como las estrellas. Ese es Dios. Amén. Dios es capaz de restaurarlo, aún para avergonzar al sabio. Dice la palabra de Dios, porque de lo vil y de lo ruin escogió Dios para avergonzar al sabio. Solamente abrácese de nuestro Dios. Tíresele a Dios de sus pies, de su cuello, pero abrácelo y no lo suelte. Agárrese de la mano de nuestro Dios. Había una mujer, que aquella mujer por muchísimos años había gastado todos sus bienes, todos. Ella había quedado ya en la ruina, pero escuchó un Dios poderoso. Y que aquel Dios poderoso, donde pasaba él, hacía milagros, ya había sanado un ciego, ya había sacado demonios, y aquella mujer era rechazada porque aquella mujer, según en el tiempo y la cultura de esa época, era una mujer totalmente impura ante los israelitas y mucho menos podía acercarse al templo en aquella época. Pero aquella mujer, aún con su impureza, escuche esto, aún con su impureza, aquella mujer se acerca y se aferra y sigue la multitud y dice, si alcanzar de tocar el borde del manto de la vestidura, yo seré sana. Aquella mujer, aún con su impureza, se fue detrás del hacedor de maravillas. Y sigue ella con ese propósito, con ese fin, con esa meta en su vida. Solo si tocar el borde del manto de su vestidura, y seré sana. Aquel Dios que mandó a construir a Nehemías, que le da la misión de restaurar de las cenizas. Aquel mismo Dios, el cual usted en este momento sirve, alaba y adora. Aquel mismo Dios escucha, siente. Y aquel Señor dice en el momento, alguien me ha tocado. Alguien, ha salido virtud, porque virtud ha salido de mí. Usted puede ver a Pedro y a los demás, el Pedro agresivo. Señor, pero ¿cómo no? Pero pues si la multitud te aprieta, por supuesto que te están... No, dice, no, Pedro. No, discípulos, no. Alguien
me ha tocado, porque virtud salió de mí. Alguien me ha tocado. Y el Señor busca y mira a una impura, que le buscó con todo su corazón. Lo encontró y se acerca a ella y le dice: no solamente eres sana, sino también eres salva. Aquella mujer edificó y reedificó sobre la roca, que es Cristo. Lo buscó y lo buscó y lo buscó. Y dice la palabra de Dios: al que toca, se le abre. Y al que pide, recibe. Aleluya. Solamente eso. Que una de las características de aquella mujer que buscó la roca, que buscó, fundó y recibió lo que ella necesitaba, una de las características de aquella mujer, ¿cuál fue aquello? ¿Sabe cuál fue aquello? De una mujer impura, desechada por los hombres, humillada por los hombres. Los médicos no pudieron hacer nada por ella. ¿Saben cuál fue? Su fe. Eso fue lo que movió el corazón de nuestro Señor. Su fe. Ella no desistió. No desistió. Ella le buscó y se aferró, si usted le quiere llamar así, se aferró y se aferró y se aferró y se aferró hasta que recibió lo que Dios le tenía para ella preparar. ¿Cómo reedificamos nosotros? ¿Alguien ha caído? Se le ha volteado su edificio. Le condenaremos. Le echaremos al infierno como es la costumbre de muchos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién nos ha dado a nosotros la bata de juez para podernos a juzgar de aquí para allá, de allá para? ¿Quién nos ha dado a nosotros la bata de juez para que nosotros apuntemos? Nada. ¿Y qué pasa si alguien ha caído? ¿Estás vivo? ¿Estás viva? Levántate, búscalo, grítale. Cantábamos hace rato: yo sé que estás aquí, yo siento tu caminar y mi milagro yo recibiré. Solamente no bajes la guardia, no desistas de tu ilusión, de tu sueño. Sigue buscando al Maestro. Él está allí. Es muy posible que en ocasiones ya haya sentido el toque, ya haya salido virtud de Él hacia alguno de nosotros, alguno de ustedes. Pero que todo es a su tiempo de Dios. Todo es a su tiempo de Él. En ocasiones nosotros pedimos y no sabemos para qué pedimos. En ocasiones no nos damos cuenta que ese puede ser nuestro término como hijo de Dios o algo así. Y Él sabe su momento. Él sabe en qué momento no lo puede dar. Porque bendecidos ya estamos. Muy bendecidos. Al ser llamados sus hijos. Ya son bendecidos. De manera que al edificar en nuestro templo, como que es esta nuestra casa, que es esta, al edificar dentro de nuestro hogar, nuestra familia, siempre que hagamos esto, procuremos de acuerdo a lo que está escrito aquí, no de acuerdo a lo que está escrito acá. Porque si lo hacemos de acuerdo a lo que está escrito acá, vamos a ir derecho a un fracaso. Lo peor de todo, ¿sabe cuál es esto?
que nuestros hijos, nuestras esposas van a ser nuestros jueces. Nuestros hijos y nuestras esposas, cuando estemos nosotros compartiendo la palabra, cuando le estemos compartiendo a alguien más, lo primero que nos van a decir es, mira nomás, esto es qué hipócrita mi papá. Y la mujer, qué hipócrita mi esposa. Miramos mucho eso en nuestra vida. Nadie somos perfectos aquí sobre la tierra. Pero sí nos podemos esforzar para poder ser mejores servidores de Cristo, servidores de nuestra familia. Escúcheme eso, servidores de nuestra familia y servidores de nuestros hermanos en Cristo. Porque ya de repente ahora ya somos pastores y ya no queremos servir. Ya no sabemos lo que es una escoba. Ya no sabemos eso. En una ocasión estábamos ministrando en un lugar y yo tenía la escoba. Estaba recogiendo las basuritas por ahí, niños que habían comido galletitas, estaba recogiendo la basurita ahí. Y llegó un pastor y me dijo estas palabras. Porque era la escoba y el recogedor, es un pastor americano. Dice, si tú ya eres un príncipe, tú no puedes hacer eso. Para eso tú tienes que tener gente para que haga esto. A lo cual yo nunca he estado de acuerdo con eso. Porque el mismo Rey de la Gloria, el dueño del mundo, no vino a ser servido, vino a servir. Por lo tanto, el agarrar una escobita no nos hace menos ni nos hace más. Todo lo contrario, nos ayuda hasta para que circule bien la sangre. Vámonos ahí. De manera que eso no es de Dios. El servicio a Dios es servir a Dios, servir a los demás, edificarnos a nosotros mismos. Por eso le dijo en aquella ocasión el profeta Elías a Ezequías, limpia tu casa porque esta noche moriremos. Limpia tu casa, nuestra casa, tanto esta como en la que moramos. ¿Cómo la que moramos, cómo la limpiamos? No, esta es la palabra de Dios que limpia todo, nos ayuda a todo. Así es que, hermanos, cada vez que nosotros nos fijamos a exhortar a alguien, intentamos hacerlo de acuerdo a lo que está escrito, porque si nosotros nos salimos de aquí, entonces ya somos la carne. Y haga en cuenta que esto no es efecto. ¿No ha escuchado usted en ocasiones, verdad, que mucha gente y muchos por ahí muchachos se han perdido porque pues la atención siempre ha sido más para la iglesia y esto y lo otro, y nosotros a qué horas, cuándo, ¿verdad? Y que a la hora de venir y ayudar a alguien, exhortar a alguien, hermano en Cristo, ¿verdad? Lo hacemos con mucho amor, y cuando venimos a nuestra familia los tratamos hasta con groserías. No bueno. Pero lo peor de todo, que ellos vienen y se lo dicen. ¿Por qué a ellos sí les hablas así? ¿Y por qué a mí me hablas así, papá o mamá? De manera que miremos muy bien cómo sobreedificamos. Porque el día la pondrá la luz, y en su tiempo la recompensa estará ahí. Acuérdese muy bien, edifique su casa, busque a Dios, no quite los ojos del renglón. Él ahí está, siempre, solamente acárselo, búsquelo, no lo suelte, para nada lo suelte. Y en su momento, Dios le dará lo que le tiene preparado. Y que al llegar allá, hermanos, ¿verdad? Posiblemente no recibamos diademas, recompensas, coronas, pero qué bonito es escuchar y ser escuchado. Siervo
tiempo. Pásale al gozo de tu Señor. Eso es más que bendecir. Más que bendición. Pásale al gozo de tu Señor. Aunque sea el último, yo le digo al Señor, Padre mío, aunque sea el último, pero yo quiero entrar. Aunque sea el último, pero quiero entrar. Vamos a poner